Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este lunes 18 de diciembre en una rueda de prensa más sobre el Congreso Internacional Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara en su 21ª edición. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo de la 21ª CIAM 2019. Muy buenos días, doctor. También es un gusto darle la bienvenida al doctor Rogelio Basúa O'Connor, coordinador del módulo de salud mental del CIAM 2019. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, coordinador del módulo de salud mental del CIAM 2019. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Marco Covarrubias Velasco, coordinador del módulo de trasplantes del CIAM 2019. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Martín Gómez Lara. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Infinitamente agradecido con los medios de comunicación que a través de ustedes podamos difundir el 21º Congreso Internacional Avances en Medicina, que por año consecutivo se enlaza con el segundo Congreso Internacional de Enfermería y su 8º en la realización, y hacerles hincapié que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero del 2019. Este gran congreso tiene previsto tener más de 8,000 asistentes. Se conformaron, antes eran 20 módulos, ahora serán 21 módulos, que se integra el módulo de trasplantes también, con una temática muy importante para hablarnos de los impactos que tiene ahorita el área del problema renal y hepático dentro de la sociedad. Hacemos la invitación para todo lo que es área médica y paramédica que se asistan, que se inscriban. Acuérdense que estamos hablando de la epidemia del siglo XXI, que es la obesidad, y los impactos en los sistemas de salud que son catastróficos, y uno de ellos es el área de problemas renales que estamos teniendo con esta patología. Hacer hincapié que es su 17ª Expo Médica también, donde se plasman equipos, innovaciones enlazados con todas las enfermedades actuales que estamos padeciendo, y los 3 foros: el foro de los niños, el foro de filantropía y salud, y el foro de cooperación institucional, que también se está llevando a cabo. Agradecerles y reiterarles que nos ayuden a la difusión. La obesidad sigue siendo ahorita un problema real, que ocupamos el primer lugar de obesidad en niños y el segundo lugar en adultos a nivel mundial. Entonces prácticamente esto sí es de ocuparnos, no de preocuparnos, ocuparnos, y por eso estamos presentando en los diferentes días de la semana diferentes módulos que van a participar en el Congreso. Gracias a todos por estar aquí. Cedo la palabra para... Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Rogelio Basúa O'Connor, coordinador del módulo de salud mental. Pues muy bien, muy buenas tardes. La obesidad pues es un tema central, y sobre todo desde el ámbito de la salud mental tiene una amplia relación con muchas de las patologías que nosotros atendemos. En estos tiempos modernos estamos ante un proceso de transición desde laboral, ocupacional, de tecnología, de crianza, y pues esto ha provocado un cambio radical pues en los estilos de vida. Una consecuencia de estos cambios de estilo de vida es la obesidad. La obesidad lo define la Organización Mundial de la Salud como una acumulación anormal y excesiva de grasa, y este acúmulo de grasa puede ser perjudicial para la salud. Particularmente, hablando de los temas de salud mental, la obesidad tiene una alta comorbilidad, es decir, tiene una concurrencia obesidad con toda una serie de enfermedades mentales, como pueden ser los trastornos del estado de ánimo. Aquí nos referimos a la depresión, con trastornos de ansiedad, con trastornos por consumo de sustancias, con trastornos de la conducta alimentaria, con trastornos cognitivos. Por ejemplo, hablando de trastornos del estado de ánimo, nosotros nos referimos a depresión no como una tristeza, que es lo que en muchas de las ocasiones confundimos. Alguien
que se siente triste, inmediatamente decimos está deprimido. No, nosotros nos referimos a depresión como la presencia de un síndrome específico que nos dura al menos 2 semanas y se caracteriza por un ánimo triste la mayor parte del tiempo, una pérdida del interés por las actividades que se pueden ir realizando, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, alteraciones en la cognición, pensamientos negativos, un desinterés por las cosas, y esto pues en ocasiones hasta llega a haber pensamientos de muerte, y una de las principales consecuencias de la depresión pueden ser los pensamientos suicidas. En aspecto obesidad-depresión no se tiene una relación estrictamente causal, pero llegan a compartir muchos de los síntomas. Uno de los síntomas cardinales de la depresión puede ser esta falta de energía. Una falta de energía pues nos provoca menor movilidad, y esto pues nos puede condicionar pues a un mayor riesgo de padecer obesidad. También pues nos altera el apetito, y a consecuencia pues podemos tener obesidad. Entonces no hay una relación estrictamente causal, pero sí sabemos que hay una influencia de la una hacia la otra. Por otra parte, en conductas suicidas, pues hay un incremento de conductas suicidas en personas con obesidad, en poblaciones muy particulares, como por ejemplo las personas que se han sometido a una operación bariátrica, tienen un riesgo incrementado de suicidio hasta 2 a 3 veces más que la población normal. Sin una causa todavía bien estudiada, no tenemos bien claro si ya se tenía ese riesgo anteriormente o a partir de la cirugía este riesgo se incrementó. En cuanto a los trastornos de ansiedad, la ansiedad nosotros lo definimos como esa sensación ante un peligro, ya sea real o imaginario, y esta reacción se va a acompañar de reacciones físicas y reacciones psicológicas. Reacciones físicas pueden ser palpitaciones, sensación de ahogo, sensación de opresión en el pecho, temblor, sudoración, mareos. Y a nivel psicológico, pues viene esta sensación como de que algo malo va a pasar, me voy a equivocar, no me van a salir las cosas. Y en estudios hechos con pacientes ansiosos, se ha identificado que casi la mitad tiene hiperfagia asociada. La hiperfagia es la necesidad de ingerir alimentos, pero sin que esté relacionado a hambre. Entonces vemos que hay una clara relación. En los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo hay 2 que son los más relacionados con el tema obesidad, como puede ser bulimia, que la bulimia pues es la presencia de atracones y pues conductas compensatorias con la intención de no ganar peso. Y el otro de los trastornos es el trastorno por atracón. A nivel de funciones cognitivas, pues está muy clara la relación obesidad, sobre todo porque también obesidad es un factor de riesgo para diabetes, para hipertensión, para síndrome metabólico, y en estas patologías vemos alteraciones pues a nivel circulatorio, a nivel microvascular, y esto puede llegar a provocar daño neuronal, y se ha visto obesidad como factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer, para demencias de origen vascular, y esto pues es algo que debemos ir previendo desde etapas tempranas. Entonces, pues hay una clara relación entre obesidad y salud mental. Podemos hacer algo de prevención si desde etapas tempranas pues nosotros abordamos estos temas, tanto la salud mental como la obesidad, y tratando una, mejoramos a la otra. Durante el marco del Congreso, pues tenemos un módulo interesante donde vamos a hablar de cognición, la asociación entre enfermedad mental y la obesidad, la salud mental del paciente obeso, trastornos de la conducta alimentaria y un módulo de salud mental en niños y adolescentes relacionado con la obesidad. Entonces, pues por ahí los esperamos. Muy amable, gracias por la invitación, doctor Rogelio Basúa. Ahora escucharemos las palabras del doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Sí, gracias, buenos días. La obesidad pues es un tema de estos tiempos con una repercusión grande en todas las áreas de las edades. Felicidades al doctor Martín por haber elegido este tema, y en la relación con la salud mental hemos elegido en el área de niños 3 temas interesantísimos: la anorexia y su relación con la obesidad. Hemos elegido también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y su relación con la obesidad,
y hemos escogido también temas de abuso sexual infantil relacionados con la obesidad. Si bien uno dijera, y el trastorno por déficit de atención y los problemas de anorexia o atracones, ¿qué tienen que ver con la obesidad? Pues claro que están muy relacionados. Somos un sistema, y como sistema estamos involucrados mente, cuerpo, cerebro. Realmente atender la obesidad desde un solo visión, desde una sola epistemología es complicado, ya que está el cuerpo relacionado con todo. Con lo que corresponde, por ejemplo, en trastorno por déficit de atención, la doctora Abud nos va a hablar, Cabrera Abud nos va a hablar sobre la relación que tiene la serotonina con el TDAH, niños que tienen problemas para concentrarse, y eso les hace que no coman a la edad, al momento adecuado, y posteriormente tengan como un tipo de atracón, comen después y no se van dando cuenta, y han visto la relación de obesidad en niños con TDAH, cosa que no se estaba relacionando. Igual la doctora Carmen Beltrán, una experta en abuso sexual, coordinadora de la clínica de abuso sexual en el Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, nos hablará de que este tipo de problemas de obesidad es más frecuente del 1 a 5 personas que tienen abuso sexual en mujeres, y de 1 a 13 en hombres. Este problema del abuso sexual está ligado a todo tipo de maltrato, pero más a este tipo de maltrato que no van dándose cuenta cómo va a afectar situaciones como cuestiones anatómicas cerebrales o del comportamiento emocional, y llegando a depresión y ansiedad, y estos niños o estas niñas empiezan a desarrollar problemas de obesidad relacionados a esto. Y esto se ha hecho en varios países, estudios en adultos retrospectivos que hemos encontrado que tienen obesidad, pero como antecedente en su infancia tienen abuso sexual. Llevar a una persona a atención por obesidad, tiene que buscarse todas las causas multicausales o multifactoriales para poder generar atención y que pueda mejorar su situación emocional y de obesidad. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, y que hoy con la doctora Carmen Beltrán, experta en abuso sexual infantil y obesidad, con la doctora Noemí, que nos hablará de anorexia y bulimia, y con la doctora Indira Indiana, que nos hablará de TDAH, creemos que podemos acercar personas que nos puedan ayudar a entender este fenómeno desde la salud mental infantil y del problema de este siglo sobre la obesidad. Muchas gracias, doctor Flores Tinajero. Ahora escucharemos al doctor Marco Covarrubias Velasco, coordinador del módulo de trasplantes. Muy buenas tardes. Es para nosotros un placer poder comunicar el programa que va a comprender el módulo de trasplantes dentro de este Congreso de Avances en Medicina. Como ya lo comentaba el doctor Gómez Lara, la temática general del Congreso va a versar sobre lo que es la obesidad y pues todo el universo, la constelación de patologías o complicaciones, impacto en la salud y en la sociedad que puede llevar. No podemos hablar de obesidad sin hablar de algunas de las principales consecuencias, que son la diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, y estos van de la mano del desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales por lo menos 2 competen directamente como una terapia radical a las complicaciones de las mismas, los trasplantes. Estamos hablando de que el síndrome metabólico es un causante muy importante de la esteatohepatitis no alcohólica, que es un tipo de cirrosis hepática que cada vez se ve con más frecuencia en el mundo y que llega a ser una indicación de trasplante hepático. Y por otro lado, la gran epidemia que existe de insuficiencia renal. Recordemos que a nivel mundial la principal causa de insuficiencia renal en población general en el mundo es la diabetes, que pues es uno de los factores de riesgo de padecerla, además del factor genético, es el sobrepeso y obesidad. La diabetes es un causante importante de insuficiencia renal. En México esto no es diferente. Ya nos comentaba el doctor que pues ocupamos uno de los lugares más altos en obesidad en general y el más alto en obesidad infantil en el mundo. Esto pues ha hecho también que veamos con mucha más frecuencia los casos de diabetes y sus complicaciones a largo plazo. Por otro lado, también sabemos que existe otro grupo de pacientes no diabéticos que desarrollan falla renal, que específicamente pues en la zona
centroamericana. Aquí en Jalisco llevamos una incidencia muy alta. Es una enfermedad, la falla renal, de tanto impacto social, que Jalisco ocupa también uno de los principales lugares en el mundo en insuficiencia renal, con más de 400 casos nuevos por año por cada millón de habitantes, lo que lo hace una verdadera epidemia desde el punto de vista de salud, de desgaste financiero, social y pues el impacto que esto lleva en la sociedad. Sabemos que de todos los casos de diabetes, más de la mitad, de falla renal, más de la mitad son causados por diabetes, y esto es lo que lo liga al nexo general del Congreso. Tenemos preparado un programa bastante interesante en el que, bueno, no se puede hablar de trasplante sin hablar de donación, porque pues la donación en nuestro país, a pesar de que ha habido una importante mejoría en las últimas décadas, sigue siendo el talón de Aquiles en los trasplantes. Sin donante no hay trasplante, es nuestro lema, y pues se tiene que trabajar en todos los niveles en ello. Sabemos que a nivel nacional en los últimos años ha subido la donación de órganos de ser 2,5 donadores por millón de habitantes por año. Actualmente está la media nacional a 4.5 donadores por millón de habitantes por año, pero Jalisco ha sobresalido en forma positiva en ser uno de los estados con una de las tasas de donación más alta del país, con entre 18 y 20 donadores por millón de habitantes por año. Esto es importante porque pues obviamente en trasplantes el factor limitante para el desarrollo de los mismos es la disponibilidad de donadores de órganos. Dentro del programa, en la cuestión relativa a la donación, se hablará sobre temática que corresponde al personal de la salud dedicado a esta difícil tarea, los coordinadores de donación, su proceso de profesionalización, el desgaste psicológico que nadie volteamos a ver y el que son sometidos por la propia naturaleza de su trabajo, de estar pues trabajando en situaciones constantemente difíciles desde el punto de vista emocional, con familias en duelo, día con día, que los lleva a una situación de burnout muy rápida, y que esto va en detrimento a la disponibilidad de este tipo de profesionales. Vamos a contar en aspectos relativos a la donación con profesores extranjeros. Viene de Cuba el doctor Amado Grau, que tiene mucha experiencia en esa área. En lo relativo al módulo, a la otra parte que viene a ser la parte específica de los trasplantes, se van a abordar temas relacionados directamente al alma general del Congreso, lo que es la obesidad, el desarrollo de síndrome metabólico como factor ambiental prácticamente en la etiología de patologías que requieren un trasplante de órgano. Se va a hablar sobre también innovaciones tecnológicas, cirugía robótica en trasplantes, trasplante en pacientes obesos, hiperobesos. Se va también a platicar sobre los modelos que existen actualmente para lo que es la distribución y asignación de órganos para trasplante. Tenemos profesores nacionales de gran talla, el doctor Noyola de la Ciudad de México, viene el doctor López Falconi de Guanajuato, que como estado es una cabeza de lanza en donación. Y también viene a platicarnos sobre lo que es el trasplante, obesidad, cirugía bariátrica simultánea junto con trasplantes, la doctora Julie Heimbach de la Clínica Mayo. Ella es la jefa del programa de trasplantes de la Clínica Mayo, y pues actualmente es la líder mundial en trasplante en pacientes con estas condiciones, renal y hepático, en pacientes con sobrepeso o mórbido, que inclusive en muchos programas son descartados por lo mismo. Se está haciendo un gran progreso en esa área. También ella es directora del Comité de Asignación de Órganos de UNOS, que es un organismo de equivalente en Estados Unidos al Centro Nacional de Trasplantes, para hablarnos sobre las políticas de asignación y distribución de órganos que existen en Estados Unidos. Como vemos, pues es un programa bastante interesante que estamos seguros que va a ser de gran utilidad para las personas que acudan al Congreso, y pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Marco Covarrubias, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos, y nos dicen su nombre y su medio. Florencia Moreno, reportera de Televisa, para que nos comente ahorita en cuestión, me quedo con lo del tema de la donación. No sé si existe algún porcentaje de personas que tengan obesidad y que no puedan ser donadores. No sé si exista alguna cifra o qué se hace con esta problemática, porque a lo mejor su familiar depende de él, pero debido al sobrepeso u obesidad que tiene, pues no puede ayudarle.
Y en la cuestión de salud mental, no sé si tengan alguna cifra o en qué temporadas aumenta más la incidencia de que afecte la salud mental a que incrementen los casos de obesidad. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta. Contestando a su primera pregunta relativa a la obesidad en donadores, existen dos escenarios: la obesidad en donadores vivos, específicamente hablando de donador renal, y en donación después de la pérdida de la vida. Efectivamente, la obesidad sí afecta el estado de donador. Existe un subregistro, es decir, no contamos con un número, un porcentaje que le podamos decir de personas que sean rechazadas en vida como donador de su familiar, pero porque obviamente una obesidad mórbida sí se consideraría una contraindicación en el pasado absoluta, actualmente relativa, pero que puede ser modificable. Eso es algo muy importante. Muchos pacientes que son en la mayoría de cada programa tiene sus protocolos, varían por muy poco posiblemente lo que es el porcentaje de exceso de masa corporal con la que se rechaza una persona, porque además se le suman factores de riesgo familiares, diabetes, hipertensión, etcétera. Pero algo que sí es factible y que sucede frecuentemente es que con un programa formal de reducción de peso, personas que en su momento no eran candidatas a ser donadores renales, sí son aceptados eventualmente meses o inclusive a veces años después como donadores cuando ya hubo una reducción de peso dentro de los parámetros aceptables. No son aceptados de inicio porque, pues, al ser la obesidad un factor de riesgo para, en este caso, hipertensión o diabetes, pues obviamente en el trasplante renal de donante vivo y en general de todo donador vivo, la primera regla es no dañar al donador o no someterlo a un riesgo más allá del razonable, del permisible por la ciencia médica. En cuanto a la donación cadavérica, sí existe un porcentaje importante de donadores con pérdida de la vida, que sus familias de manera altruista donan sus órganos, pero que no todos pueden ser utilizados o aprovechados, porque el hígado es uno de los primeros órganos en ser infiltrado por grasa cuando hay exceso de peso. El hígado graso es una contraindicación para poder tomar este órgano de una persona que perdió la vida y trasplantarlo. Ahí sí sabemos que si un hígado está afectado por más de 30% de infiltración grasa, porque inclusive se les hace biopsia a estos especímenes en el transoperatorio, son descartados porque no van a tolerar el proceso de extracción, preservación y posteriormente el trasplante. Igual los riñones, pues si es una persona que por obesidad es asociada además a diabetes o hipertensión, puede ser que tampoco sean útiles, pero esta respuesta se da al momento ya con un caso específico y tomando en cuenta, pues, sus exámenes laboratoriales y el estudio que se le hace. La siguiente pregunta. Aquí, bueno, en la ficha que nos dieron dice que el 5 al 7% de los trasplantes de riñón, tanto de donador vivo y de cadáver, que se realizan en el país, son realizados en el hospital civil. ¿Cuántos trasplantes de riñón se llevan a cabo? Como en la ficha especifica en las instituciones comparables, sabemos que el sistema de salud en México se encuentra fragmentado en privado, público, semipúblico, seguridad social y demás. Sabemos que la seguridad social, sumándola, es el principal trasplantador del país, pero la naturaleza del hospital civil, que es agrupándolo como lo tiene el Centro Nacional de Trasplantes en hospitales públicos, universitarios y de la Secretaría de Salud estatal o federal, comparándonos contra estos hospitales, realizamos entre el 5, 7, incluso un año que fue el 8% en los últimos 5 años. En promedio se hacen de entre 50 a 60 trasplantes renales por año. Este año posiblemente cerremos con 55. 50 a 60, ¿verdad? Sí, de un total a un aproximado de 2.600 que se hacen en México por año, más de la mitad son, de hecho casi 3/4 partes son realizados por la seguridad social. Estamos reduciendo este porcentaje, repito, a hospitales de características similares. El año pasado, ¿cuántos se hicieron? El año pasado 55 trasplantes. ¿Y este año van a cerrar con cuántos? Probablemente lleguemos a 60. Ajá. ¿Y estos 55 representan del 5 al 7% de los que de los realizados en hospitales de características similares, universitarios y de la Secretaría de Salud? Así es. Ok, bueno, muchísimas gracias.
Mientras se acuerda Flor, Fernanda Mejía de TV Azteca. Hablando de los trasplantes, digo, aquí la cifra es alarmante, hablando de la insuficiencia renal, que son los 400 casos nuevos por cada 1.000.000 de habitantes. Entonces sigue siendo el trasplante de riñón el más buscado estadísticamente. ¿Es seguido por cuál, doctor? El trasplante renal seguido por el trasplante de córnea, posiblemente por el trasplante de hígado, corazón y en mucho menor escala páncreas o algún otro tipo de órgano sólido. Y la estadística, bueno, es nacional, ¿verdad? A nivel nacional sigue siendo y es muy similar si nos enfocamos en los países occidentales con sus respectivas proporciones. Obviamente debemos de tomar en cuenta también que hay un subregistro a nivel nacional de que actualmente existen cerca de 17,000 personas en espera a nivel nacional de un riñón, casi 3,000 en Jalisco, pero no son todos los que lo necesitan. Sabemos que son aquellos que tuvieron la suerte de llegar a un programa de trasplantes en alguna institución, que completaron un protocolo y fueron aprobados por un comité de trasplantes. No sabemos a ciencia cierta cuántos más pacientes ni siquiera llegaron a ser derivados por la especialidad correspondiente a llegar a ser considerados candidatos a trasplantes. Existe un gran hiato, un gran hueco todavía que pues todos tenemos que trabajar para cerrarlo. Y bueno, jugando un poquito las matemáticas, viendo esos números que son alarmantes y viendo la donación, que a pesar de todo lo que ha aumentado la donación, sigue siendo insuficiente, y si volteamos a ver los países del mundo con mayor actividad de trasplantes, con mayor eficacia en sus programas de donación, aún ahí es insuficiente el número de órganos disponibles. No nos queda más que regresar a la medicina preventiva. Muchos de estos 17,000 que están en espera, pues pudo haberse evitado o cambiado su enfermedad modificando factores de riesgo, y es allí también a donde va enfocado mucho el énfasis y la importancia de este congreso en lo que es obesidad, síndrome metabólico y todas las patologías que pueden acompañar a esta condición. La siguiente pregunta. Sí, ¿qué tal? Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Preguntarle, doctor, de las personas que tienen obesidad, ¿cuántas estarían requiriendo un trasplante de riñón o de hígado en Jalisco o en México? Sí, bueno, no existe un número de cuántos obesos hay en Jalisco, lo sabemos estadísticamente, a grosso modo. Lo que sí podemos decir de los pacientes que requieren un trasplante renal, prácticamente el 30% tienen un grado mayor o menor grado de sobrepeso o incluso obesidad. E incluso aquellos en los que está muy relacionada su patología con la obesidad, en los casos de hipertensión o diabetes, pudiera calificarse como obesidad mórbida, ya que la misma obesidad fue contribuyente a una condición de este tipo. ¿Y qué pasos falta hacer o qué acciones falta tomar para poder incrementar las cifras de trasplantes? Decía un asunto es la falta de disponibilidad de órganos. Digamos, si tuviéramos los órganos suficientes, ¿cuántos trasplantes se podrían hacer, por ejemplo, en los civiles? Debemos de tomar en cuenta que desafortunadamente trasplantes es una de las pocas disciplinas que depende de involucramiento del 100% de la sociedad, porque se necesita hablar de donación, de infraestructura hospitalaria, recurso humano, tanto en la donación como en la parte correspondiente a procuración. El hospital pudiese tener capacidad de realizar en condiciones actuales 70, 80, porque pues obviamente son quirófanos compartidos con otras especialidades, tenemos limitaciones en recurso humano. Sería un estimado de la capacidad en caso de poder contar continuamente con un suministro continuo de órganos. Aún así tenemos una lista de diferimiento aún con trasplante renal de donante vivo, porque bueno, aquí recordemos que tenemos dos fuentes potenciales de órganos, las personas con pérdida de la vida y las personas que en vida donan su riñón. En Latinoamérica el 70-75% de los trasplantes son realizados de una persona que dona en vida. Esa cifra es similar en el país. En nuestro hospital presumimos que casi el 40 y en algunos años el 50% de los trasplantes son de cadáver, lo que hablando de estadística es muy bueno. Es un hospital que no le estamos apostando al donante vivo. De hecho, los que nos dedicamos a esto sabemos que no es lo ideal hacer el donante vivo. Lo ideal sería, bueno, número uno, no enfermarse, pero número dos, que hubiera suficiente suministro de donadores con pérdida de la vida para ello.
último, preguntarles a los de salud mental. Ustedes mencionaban sobre los trastornos del estado de ánimo. ¿Existen algunos meses donde incrementen estos casos que hagan que aumente la obesidad? Bueno, como meses donde tengamos más prevalencia de algún trastorno del estado de ánimo, no lo hay como tal. En general se tiene contemplado hasta como mito que en los meses fríos llegan a aumentar incluso tasas de suicidio y todo, pero en la estadística esto realmente no ocurre. Los meses donde más suicidios hay es en abril, entonces no tiene como una relación por temporada. ¿Por qué en abril? Pues es meramente la estadística, pero en otros países, por ejemplo, donde hay un término que le llamamos depresión estacional, que es depresión que se da en climas muy fríos, pero hablando realmente de climas fríos, no los 13, 14 grados que llegamos a tener aquí en nuestro entorno. Allá, por ejemplo, en Finlandia, en países escandinavos, ahí donde hay muy poca cantidad de luz solar durante el día, ahí sí hay tasas muy elevadas pues de suicidio, de depresión en esas épocas, pero en nuestro medio realmente no. Y suicidios, por ejemplo, como les decía, en abril es el mes en donde más suicidios se llegaron a cometer. Y por lo mismo de una fecha en donde incrementa la obesidad, recordar la obesidad es una enfermedad crónica, no se inicia de un momento para otro, de un mes para otro, es algo que los mismos estilos de vida que vamos realizando nos van generando esta consecuencia. ¿Tienen las edades de tanto mujeres o hombres? ¿Quién es como la mayor incidencia que presenten este tipo de trastornos y las edades? Los trastornos del estado de ánimo se presentan en todas las edades. El pico máximo para depresión es en la tercera y cuarta década de la vida, pero esto no excluye que se presente desde etapas infantiles o hasta etapas ya más avanzadas. ¿Alguna otra pregunta? No, si no, les agradecemos a nuestros integrantes del Presidium y a ustedes la difusión que hagan del módulo de salud mental y del módulo de trasplantes que forman parte del programa del CIAM, de la 21ª edición del CIAM, Congreso Internacional Avances en Medicina 2019. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente lunes.